Voy a cortar el contenedor. Sí, este donde estamos lo vamos a cortar en este vídeo. Muy buenos días para los nuevos, yo soy Alex y sí, estamos dentro de un contenedor marítimo, porque aquí estamos para convertir este contenedor en una vivienda. Hoy me estoy presentando dentro, aunque el trabajo lo vamos a hacer fuera. Nos vamos a ir para afuera, solo que ahora para hablar hace un aire tremendo, hace un aire de locos, así que mejor nos presentamos aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Giro la cámara. Exacto. Con esto vamos a empezar. Vamos a cortar estas dos puertas, no las vidrieras, sino las puertas del contenedor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un balcón. ¿Un balcón en un contenedor? Por supuesto. Y para eso vamos a empezar cortando estas dos puertas. Vale, ya estamos saliendo de lo que sería el lugar donde hemos comprado los hierros. Me voy a ir nada, aquí al lado, a 10 metros, porque mira. Sí, así los llevamos. Claro, te cobran... A ver que no caigan. Te cobran como... Lo que os decía. A ver que no caen. Que se había caído un hierro. Te cobran como 3 euros por cada corte. Y claro, yo tengo que hacer 8 cortes. No es necesario. Tenemos aquí nuestra super radial Milwaukee de batería. Así que nada, me pongo aquí a un ladito, los corto en un momento y nos vamos para casa. Bueno, y empezamos con el tema de hoy. Ya veis que tenemos una balconera preciosa, súper bonita, y la tenemos que aprovechar. Por eso es la idea de cortar las puertas del contenedor. Si las dejamos simplemente abiertas, sí que he visto muchos proyectos en que tienen las dos puertas abiertas, fijas, con una pequeña plataforma. Está bien, pero te queda entonces una terraza o un balcón de 1,20 m. Ya podéis ver que la puerta aproximadamente hace 1,20 m. Está bien, es un balcón que está cojonudo, pero nosotros vamos a hacer algo más interesante. Vamos a cortar estas dos puertas y vamos a fabricar una nueva puerta abatible de la que, si todo va bien, se le va a bajar un suelo. Entonces, como veis, no tendremos una terraza de 1,20 m simplemente, sino que tendremos una terraza de 2,40 m por 2,40 m. Es ideal para poner unas mesas, poner unas sillas y poder sentarte aquí o tumbarte a tomar el sol tranquilamente durante todo el verano. ¿Por qué queremos tener una sola puerta y no dos, como tenemos ahora? Si tenemos una sola puerta, podremos hacer que baje un balconcito, una tarima de 2,40 m por 2,40 m aproximadamente, y entonces podremos disponer de una terraza o balcón. Por esto es por lo que vamos a cortar estas puertas, vamos a fabricar una nueva y vamos a poner una sola puerta abatible con un suelo, con una plataforma que se va a desplegar y tendremos balcón. Vamos a empezar con esto. Para hacer la puerta hemos comprado tubo de hierro negro de 40 por 80 milímetros, de 2 milímetros de grueso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente cortarlos a 45 grados, como buenamente podamos, y vamos a preparar ya el primer marco de la puerta. Lo ideal sería hacerlo con acero galvanizado, porque el galvanizado tiene este proceso químico que hace que no se oxide, pero el hierro normal es más barato, así que lo vamos a hacer con este. Ya le daremos su protección, le daremos su imprimación antioxidante para que no nos dé ningún problema. Como veis, a la hora de comprar hierro hemos sido un poco justos, así que voy a tirar de unos retales que tenía en casa, pero galvanizado. Para ello vamos a coger los otros tubos de hierro que tenemos para poder soldarlo totalmente recto. Le vamos a poner unos sargentos, tanto por un lado como por el otro, para que no se nos doble al soldarlo. Así nos aseguramos que queda totalmente recto. Una vez ya lo tenemos, lo que voy a hacer es simplemente darle unos puntos de soldadura. Voy a soltar estos sargentos y voy ya a darle el cordón completo por el otro lado. Una vez ya tenemos todo soldado, que por cierto ya veis que las soldaduras están saliendo bastante bien, no me puedo quejar, me estoy acostumbrando bastante a este soldador, estamos aprendiendo a soldar, todo muy bien. Lo lijamos, que nos quede como nuevo, como si no hubiera empalme, y ya lo tenemos listo para preparar el marco principal de la puerta.
Una de las cosas que más trabajo me dio fue el pensar cómo hacía para poner todo a nivel, que lo tenemos que soldar a nivel, si no luego al cerrar la puerta nos va a quedar más abierta de un lado que de otro. Aquí, perdidos en medio de la montaña, en el monte, no hay forma de ponerlo a nivel. Así que lo que hicimos fue poner unos caballetes, ir calzándolo y, como veis, pusimos estos tubos de hierro con unos sargentos para dejarlo completamente recto. Luego ya sí que nos aseguramos de que está completamente a nivel y ya podemos proceder a darle un punto de soldadura en cada esquina. Aviso, solo un punto, porque de esta manera, dándole un punto en cada esquina, nos permite comprobar las diagonales y asegurarnos de que está completamente escuadrado. Una vez ya sabemos que está completamente escuadrado, que lo tenemos perfectamente a 90 grados cada ángulo, podemos ya proceder a darle los restantes puntos. Aún así, no lo vamos a soldar del todo, le vamos a dar 4 puntitos más y le vamos a dar la vuelta. ¿Qué te pasa, Can? ¿A mí? Es imposible que yo le dé la vuelta a esto solo. No voy a poder. Madre mía. Complicado. Complicado. Para tener relativamente poca experiencia soldando, los cordones, las soldaduras se están quedando muy bien, pero muy bien. Sí que es verdad que este soldador suelta mucho residuo, ya veis que quedan muchos puntos, como si saltaran gotas. Aún así, es muy cómodo soldar con este soldador y muy fácil. Es de los más económicos que encuentras en Amazon. Por eso me sorprende, de verdad. Es, creo que el más económico y va muy bien, va muy bien. Cualquier persona sin experiencia puede soldar con este soldador. Os dejo un enlace por aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado y así podéis echarle un ojo. Empezamos un nuevo día, ya veis que ayer se nos hizo de noche, acabando de soldar el marco, y lo que vamos a hacer ahora es ya abrir las puertas y vamos a comprobar que nos encaja perfectamente en lo que es la estructura del contenedor. Si hemos cometido algún fallo, si se nos ha descuadrado, no nos va a encajar. Espero que nos encaje. Aquí tenemos a Ana jugando con el perro, que siempre está haciendo el tonto, ella, mírala, sí, ahí estás tú, está aquí a mi lado ella, mirando vídeos chorras. Ya, estoy mirando Nutels. Ana parece que vaya en pijama y tenemos a mi amor Canelón aquí, que me lo como. No, mi amor es el perro, lo siento. Lo tenemos dentro. Ha encajado bastante bien, la verdad. No ha habido muchos problemas. No os voy a engañar, no cuadra perfectamente. He estado comprobando los ángulos y hay uno de los ángulos que se nos va unos milímetros. Pero es tan poco, que es casi imperceptible. Ya veréis que uno de los huecos que nos queda se puede apreciar un poquito, que es más ancho de una parte que de otra. Aún así, ya os digo, como le hemos dado suficiente tolerancia, le hemos dado suficiente espacio contra el marco del contenedor, no tenemos absolutamente ningún problema. Y entonces toca empezar ya con el segundo marco. El segundo marco va a ser el suelo, lo que sería la terraza. Vamos primero a preparar todos los tubos de hierro que tenemos, ya los tenemos cortados a 45 grados y como podéis ver, este tubo de hierro es de 40 milímetros por 40 milímetros, no como en el otro caso, que el marco principal es de 40 milímetros por 80 milímetros. Creo que será suficiente. Lo tenemos ya cortado a medida, a 45 grados, aunque para prevenir le voy a quitar un par de centímetros más para que este marco sea más pequeño que el marco principal, que el marco de la puerta. ¿Por qué? Porque al entrar más para adentro, así de esta manera, nos va a dar más tolerancia. No tendremos riesgo de que nos toque contra lo que sería el marco del contenedor. Creo que así nos traerá menos problemas
Ahora os lo cuento. Bien, vamos a parar un momento y le echamos un ojo a esto de aquí. No tengo mucha voz, por eso estamos haciendo el vídeo como lo estamos haciendo. Perdonadme, vamos a ver cómo seguimos con esto. Este es el marco que se va a abrir, el más pequeño es el que es el suelo y lo estamos haciendo 1 centímetro más pequeño del perímetro para que no nos toque allí en la puerta. Por eso ya veis que nos está quedando más pequeño. En vez de cuadrarlo, como ya sabéis que este se nos ha descuadrado nada, unos milímetros, vamos a hacerlo igual que este, no lo vamos a hacer cuadrar, sino que lo vamos a hacer exactamente igual que este, pero 1 centímetro más pequeñito. Ya lo tenemos todo listo para empezar a soldarlo. Así como dato extra, mientras soldamos este segundo marco, os voy a decir que nos hemos gastado aproximadamente unos 140 euros en hierro. Solo en hierro, sin contar una bobina que también hemos comprado para el soldador, hilo para poder soldar y algunas cositas más. Si queréis, al final de este proyecto, una vez tengamos toda la puerta terminada, comentamos exactamente lo que nos hemos gastado. Todo bien dividido por precios y así podréis ver y opinar si vale la pena o no vale la pena. Estas son las bisagras que hemos escogido, ya veis que son bastante gruesas y bastante grandes. Son bisagras hechas para soldarlas. No se montan, sino que estas se sueldan directamente al marco de hierro. Vamos a coger la medida, ya veis que tenemos 4 bisagras, así que vamos a repartirlas a una distancia igual entre ellas por todo el inferior del marco. Así, de esta manera, luego solo tenemos que darle unos puntos de soldadura y ya tenemos nuestra puerta terraza preparada. Hola, hola. Talla, talla, que em falta una peça, ara. Los trozos de madera que habéis visto que cortábamos antes son para ponerlos alrededor del marco, para que nos quede todo a la misma altura. Así no se nos descuadra nada de nada. Le estamos poniendo unos sargentos para que nos haga presión y no se nos mueva y podemos soldar cómodos. Vamos a ver, repito, lo siento por mi voz. Tenemos aquí una de las bisagras que vamos a tomar como ejemplo y como veis, esta marca que hemos hecho aquí es el centro. No lo vamos a soldar aquí, sino que lo vamos a soldar de manera que salga un poquito para afuera. A ver si lo vemos. Vale, me he pasado, es complicado. Bueno, resumen, la vamos a soldar que salga un poco para afuera, ¿vale? Que no quede enrasada con esto de aquí. Ya sé que, a ver si la puedo coger, sé que las bisagras estas están hechas para soldarlas aquí, pero en nuestro caso la vamos a soldar dentro, ya que no necesitamos que esta puerta se abra 180 grados, necesitamos que haga solo 90 grados, y así nos va a ir genial, creo. Ya lo veremos cuando lo acabemos si funciona. Buenos días, sí, buenos días, ya lo visteis, ayer se nos hizo de noche, pero nos enchichamos y quisimos acabar esto. Le dimos unos puntos de soldadura a las bisagras, las tenemos ya todas soldadas, no soldadas, con unos puntos tan solo, y comprobamos que abriera en condiciones el suelo. Parece que sí, vamos a verlo todos juntos ahora.
Ya lo veis, es lo que os decía antes, suelta bastante residuo, sí que es verdad que quedan bastantes gotas que luego tendremos que lijar, pero la verdad es que al limpiar la soldadura ya podéis ver que ha quedado cojonudo. La verdad es que ha quedado súper bien, ha pegado completamente la bisagra con el tubo metálico y ha quedado muy bien, sin hacer agujeros, que antes yo hacía un montón de agujeros cuando soldaba, era terrible. A ver, dejadme... Uy, me mato con el hierro. Dejadme que os cuente antes. Ahora que ya sabemos soldar un poquito más, que por suerte estas semanas atrás hemos podido probar varios soldadores diferentes, os voy a decir que este está muy bien, está genial porque es súper económico y te saca del apuro, pero muchísimo, está súper bien. Pero no es de lo mejor que hay, suelta demasiado residuo, además tampoco puedes regular potencias, no puedes hacer demasiadas cosas, pero está muy bien porque es muy económico. Os dejaré el enlace, lo compré en Amazon, os dejaré el enlace por aquí en la descripción. Vale, le hace falta un poquito de grasa. Son nuevas, no tienen nada de grasa, así que les pondremos un poquito de grasa, pero después de soldarle unos refuerzos, así no la quemamos. Vamos a seguir. Vale, a ver, tenemos un problema gordo. Nos hemos quedado sin hierro. Quiero soldar estos travesaños de en medio para luego poner las lamas, para luego poner el suelo del balcón o de la terraza, y nos hemos quedado sin hierro. Esta es la última que nos queda, así que estamos jodidos. No voy a poder soldarlo, hoy es domingo. Hasta mañana que vaya a comprar, mañana por la tarde iré a comprar una de estas, de 6 metros, nos hacen falta 6 metros. Así que, no sé, ya está, aquí se acaba el vídeo. Nos vemos la semana que viene. Disfrutar.